era la Unión Soviética. Con la desintegración de las repúblicas socialistas, daba inicio a la formación de nuevas naciones, o mejor dicho, las naciones antiguas y bíblicas vuelven a constituirse como naciones, listas para cumplir una profecía de la Biblia. Qué interesante y profundo esto que estoy enfocando, porque algunos antes del 91 desacreditaban esta profecía de Ezequiel, porque las naciones que Ezequiel menciona aquí, hasta antes de 1991, ya no existían. Pero cuando se da la caída de la Unión Soviética, surgen un montón de naciones independientes y vuelven a retomar el mismo nombre de las Sagradas Escrituras. O sea, los antiguos pueblos volvieron a ser nación para estar lista para cumplir la gran profecía de los tiempos del fin. Pero sigamos haciendo un análisis. Esto es una imagen de la gran plaza de Leningrado. Ahí en esa plaza se levantaba la impactante estatua de Vladimir Lenin, y ese día multitud se reunió en Leningrado, en la plaza, pero no para volverle a rendir honor al más grande asesino del mundo de esa época, sino para derribar y destruir su estatua, y con ello comenzaba o daba inicio una nueva etapa en la historia misma de las Sagradas Escrituras. La Biblia habla de dos guerras finales. La primera guerra será la guerra de Gog y Magog, y se le conoce como la guerra de las confusiones. ¿Por qué se le dice la guerra de las confusiones? Porque el líder que se levantará, del cual vamos a hablar más adelante, va a crear una serie de psicosis y de confusiones a nivel mundial con sus ataques frontales, primeramente políticos, contra Israel. Las mismas naciones entrarán en confusiones, y naciones que se consideran amigas de Israel entrarán en contradicciones también directamente. Por eso se le conoce como la guerra de las confusiones, pero más específicamente por lo que va a suceder en el ataque sorpresivo que él va a lanzar contra Israel. Y eso vamos a hablarlo más específicamente en la parte más adelante. Aquí estamos viendo hoy en día, en los últimos años, el espíritu del Medio Oriente. Y cabe mencionar, antes de llegar a todos los demás relatos, que esta guerra de Gog y Magog no tiene nada que ver con la guerra que menciona Apocalipsis en la parte final del capítulo 20, donde se habla de Gog cuando Satanás, el diablo y sus demonios serán sueltos del pozo del abismo y hacen una rebelión. La razón que se menciona en Apocalipsis 20, el mismo espíritu, da a entender que es el mismo espíritu de odio contra el pueblo de Israel, que ha estado alimentado total y absolutamente por Satanás, el diablo. Déjeme citar a una persona que un día de esto vamos a tener. Él es una persona muy estimada y apreciada por su servidor, y se llama el doctor José Luis Nachmanson. El doctor José Luis Nachmanson, en 1996, estando él con su servidor juntos en la pura frontera con Líbano para analizar sobre esta futura guerra, nunca olvido a este hombre que ustedes van a conocer en estos días. El doctor José Luis Nachmanson, cuando yo le hablábamos acerca de quién podría ser el Gog y Magog, y antes de decirle, pues lo voy a hacer en dos etapas, pero una cosa, y espero que no se me olvide la otra parte que él me dijo, una cosa que él me mencionó cuando yo le pregunté sobre Gog y Magog. Él es un doctor en antropología, hizo su especialidad en antigüedades judías. O sea que él conoce la raíz profunda de todas estas situaciones. Y cuando yo le pregunté qué significaba en el vocablo para los judíos Gog, entonces él me dijo, para nosotros Gog significa el espíritu maldito de Amalek, el espíritu de odio de Amalek, fue lo que él me dijo. Muy interesante, porque esto va a calzar más adelante. Él me decía, ese es un espíritu de odio que se levantará de odio con sus vecinos hacia la nación de Israel. En los últimos años se ha venido un espíritu de odio entre los pueblos vecinos e incluyendo los que están dentro del propio Israel. Ustedes mismos han sido testigos esta mañana cuando estábamos en Nazaret, cuando uno de nuestros grandes amigos israelitas tuvo un pequeño encuentro con uno de estos líderes árabes aquí. Ustedes ven
la reacción violenta de estos líderes árabes que viven dentro del mismo Israel, son ciudadanos israelitas, tienen todos los derechos israelitas, pero que están como una bomba de tiempo, deseando algo. En Nicaragua le llaman como el Alka-Seltzer, esperando que le echen agua para que se suban. Están esperando algo para aquí mismo, dentro de Israel, explotar y lanzarse contra el pueblo de Israel. Ese es el espíritu de odio que hemos venido viendo creciendo, que está creciendo constantemente fuerte. Para los que no conocen la realidad de Israel, es muy fácil criticar a Israel, pero siempre yo he dicho y lo sigo diciendo con ustedes, se necesita estar en Israel para darse cuenta por qué Israel, la situación que Israel vive directamente, el ambiente, la situación. Ustedes lo pudieron ver esta mañana, directamente con sus propios ojos, la experiencia. Si es que ese espíritu es el espíritu de Amalek, es el espíritu de odio, es el espíritu de Gog y Magog, que está en este momento cada día creciendo más. Magog era hijo de ¿quiénes eran estos pueblos? Primeramente bajo ese subtítulo. ¿Quiénes eran estos pueblos? Magog era hijo de Jafet, según nos menciona Génesis 12, 10:2 y Primera de Crónicas 1:5. Habitaron al norte de Israel hasta el mar Egeo y el mar Carpio o mar Negro. Gog era el jefe de los pueblos de Magog. ¿Qué significa Gog? Algunos escritores cristianos de los Estados Unidos dicen que esta palabra viene de la palabra Rosh y que esto significa Rusia, pero recordemos que la palabra es hebrea y significa cabeza o jefe, lo que nos sugiere que no se trata específicamente de Rusia, sino de un líder en medio del Oriente. Aunque no descartamos la participación de Rusia en este conflicto, la tierra que habitaron los pueblos de Gog y Magog es hoy conocida como pueblos turcos y árabes, directamente, porque se extendieron a todos esos lugares. Es que es impresionante el punto de vista que estamos viendo esta noche, porque no estamos viéndolo como lo ven los escritores norteamericanos, sino que lo estamos viendo como lo ven los judíos aquí en su territorio, que al fin y al cabo es lo más importante, ver cómo lo ven los judíos en esta futura guerra. Mesec y Tubal fueron hijos de Jafet, Génesis 10:2, y cuyo territorio estaba desde el norte hasta Asia Oriental. Mire dónde nos vamos metiendo ya. O sea que la guerra no solamente involucra desde esa parte del confines del norte de Turquía, sino que ya se va metiendo hacia el Asia también, a los pueblos que están hacia ese lado de Mesopotamia y hacia el oriente. Interesante. Dice, comenzaron con lo que hoy sería Siria y Turquía. Las naciones, en el 38, 5 y 6 se mencionan una serie de naciones. Y dice aquí, las naciones se aliarán con Gog desde todas las direcciones. Qué interesante. Desde el este con Persia, sur con Etiopía, esto es África, oeste con Libia, parte también de África, y del norte con Gomer. El pueblo de Gomer eran los cimerios, un pueblo que ahora está al sur de Rusia. Togorma estaba cerca del Mar Muerto. Esto quiere decir que es Jordania también, o que Jordania también intervendrá en esta guerra, aunque hoy es una nación tolerante. O sea, no es que sea tolerante con Israel, no es que sea amiga de Israel, sino que es tolerante hoy en día Jordania. Aquí estamos viendo una fotografía de lo que es el río Éufrates, que divide las dos, el continente asiático, el Asia Menor y el Asia Mayor. Según he grabado un estudio que se llama Las 7 Trompetas, que recién lo hemos grabado en Washington, D.C., en ese estoy hablando que desde esas regiones, según Apocalipsis, existen 4 principados de demonios que hoy en día están atados, pero que son demonios de guerra y que desde ahí han estado alimentando el espíritu de odio y espíritu de guerra contra la nación judía y contra el resto de todo el mundo. Así es que ese espíritu está ahí, cerca. No olvidemos que el Éufrates prácticamente está entre el país de Irak y también buscando hacia el otro lado, hacia el oriente, pues está Irán, que ya va a estar en la noticia definitivamente. Aquí estamos viendo el río Tigris, que son parte de toda esa zona, esas regiones de esos países que hoy en día, y qué interesante, porque en todo eso opera, como dije, 4 principados de demonio, operan espíritu de guerra